Buenos días, continuamos con la presentación de informe mixto. Nos acompaña la señora Yolanda Pinto, viuda de Guillermo Gaviria. Recibimos su informe oral. Muchas gracias, señora magistrada. Quiero saludar a los distinguidos magistrados, doctora Julieta, doctor Roberto Carlos, doctor Oscar Javier, doctora Nadiesta Natasha, señora delegada de la Procuraduría ante la JEP. Quiero saludar, permítanme de manera muy especial, a dos víctimas de la guerra que compartieron secuestro con mi esposo Guillermo Gaviria Correa. Quiero saludar a los sargentos, a Genor Biellar y a su distinguida esposa, y quiero saludar al sargento Heriberto Aranguren. Ellos fueron para mi marido en su secuestro, como él lo escribe en su diario, unos ángeles de la guarda. Gracias por esta oportunidad. Estoy aquí porque creo en la posibilidad de los colombianos de entendernos, de resolver nuestras diferencias sin usar la violencia, porque creo en la reconciliación. Acepté venir a la JEP porque he acompañado la propuesta de paz del gobierno del presidente Juan Manuel Santos Calderón, porque creo en ese proceso, porque creo en la justicia transicional, porque creo en la justicia especial para la paz. Y tengo la certeza de que ustedes actuarán conforme a lo que quedó consagrado en el Acuerdo de La Habana y en el acto legislativo que creó la Justicia Especial para la Paz. Y creo en la justicia de los hombres. Por supuesto que creo en la justicia divina. Estoy segura que ella los juzgará y los condenará también. Acepté entonces estar aquí para contar, como me lo ha pedido la JEP, lo que viví como víctima teniendo la cruel separación de mi esposo a causa del secuestro del que fue víctima por el grupo guerrillero de las FARC. Mi esposo era Guillermo Gaviria Correa, gobernador del departamento de Antioquia. Guillermo se propuso, en su propuesta de gobierno planteó un plan congruente de paz para buscar resolver buena parte de la violencia que reinaba en el departamento de Antioquia, no solamente la producida por los grupos al margen de la ley, sino otras formas de violencia. Y por eso propuso al pueblo antioqueño, como una de las medidas del plan congruente de paz, del cual era su gran coequipero como comisionado de paz, el doctor Gilberto Echeverry, quien también fue secuestrado con él y también falleció en el frustrado intento de rescate. En ese plan congruente de paz, Guillermo le planteó a los antioqueños aplicar la filosofía de la no violencia para avanzar en la reconciliación y en la disminución de la violencia intrafamiliar y otras formas de violencia que vivía el pueblo antioqueño. En ese plan y en ese proceso, Guillermo planeó una marcha
de reconciliación y de solidaridad con el pueblo de Caicedo, pueblo ubicado en la subregión de Occidente del departamento de Antioquia, a cuyos ciudadanos el grupo guerrillero de las FARC tenía acorralados y los había maltratado en muchas formas. Se había tomado el pueblo varias veces, les robaba y les quitaba la producción del café que ellos mantenían. Guillermo encontró en esa posibilidad con el municipio de Caicedo la de poner en práctica su propuesta de no violencia entre los antioqueños y, por supuesto, quienes usaban la violencia contra los antioqueños. Entonces planeó una marcha a la cual lo acompañamos más de 1000 personas y lo acompañaron sus asesores en no violencia, que era uno de ellos el doctor Bernard Lafayette, estratega de Martin Luther King en la lucha por los derechos civiles de los negros en los Estados Unidos. Nos acompañó una buena parte de antioqueños y de antioqueñas. Esa marcha salió el día 17 de abril del 2002 de la ciudad de Medellín. Caminamos hacia el municipio de San Jerónimo, luego hacia el municipio de Sopetrán, después hacia el municipio de Santa Fe de Antioquia, y el último día, 21 de abril, debíamos llegar hasta Caicedo, en donde debíamos llevar a cabo un gran evento de reconciliación. Para este proceso, Guillermo, en compañía de Gilberto Echeverry, quien era, como ya lo dije antes, su asesor de paz, estructuraron una reunión con los miembros de la FARC que comandaban el bloque, el frente que operaba en ese sector de Antioquia. Concretamente con el señor mal llamado el Paisa, no el que está todavía vivo, sino uno que ya fue, entiendo, dado de baja por el ejército colombiano, con quien se comunicaron por medio de teléfono y con quien habían acordado reunirse en un lugar de la marcha y hablar sobre la posibilidad de adelantar en Caicedo un plan piloto de reconciliación entre los ciudadanos y el grupo guerrillero de las FARC. De esa conversación nació la decisión de un encuentro al cual fueron invitados 5 de los principales obispos de las diferentes diócesis del departamento de Antioquia y un arzobispo, y reunión que se iba a sostener con todos ellos para hablar sobre no violencia y sobre Caicedo. Avanzamos el día 21 de abril, salimos del municipio de Santa Fe de Antioquia en las horas de la mañana, caminamos varias horas, llegamos al lugar donde habían acordado reunirse para conversar. Con tan dolorosa decisión de las FARC de despreciar tal vez la primera oportunidad que la institucionalidad les ofrecía de hablar, despreciar tal vez la primera oportunidad que un gobernante, y en este caso el departamento más importante de Colombia,
se pudiera sentar a conversar sobre cómo resolver nuestras diferencias sin seguirnos asesinando. Yo todavía no entiendo la torpeza de estos señores al despreciar esa gran oportunidad que Guillermo les ofrecía. Y me pregunto muchas veces si tal vez hubiéramos podido avanzar más rápidamente, si ellos hubieran entendido el mensaje y la oportunidad que Guillermo les ofrecía y hubieran aceptado conversar. Pero desafortunadamente lo que hicieron fue secuestrarlo y llevárselo, secuestrado junto a Guillermo, al padre Yepes y al doctor Bernal Lafayette. Al doctor Bernal Lafayette lo soltaron, lo dejaron libre el mismo día, en las horas de la noche, y al doctor el padre Carlos Yepes, uno o dos días, unos días después del secuestro. Ese día empezó un calvario. Ese día nuestras vidas se partieron en dos. Ese famoso 21 de abril destruyeron la posibilidad de un proyecto político para Colombia y un proyecto humano que le hubiera podido ofrecer grandes posibilidades a los antioqueños y a Colombia y a ellos mismos, a los señores de las FARC, de haber llegado más rápidamente a un entendimiento. Ese día nos dañaron la vida. Y como Guillermo escribió en su diario que escribió desde el primer día de su secuestro, que yo quiero mostrar su original, donde está contenido todo lo que Guillermo vivió, sintió durante su año y 15 días de secuestro, que yo voy a entregar a la JEP, convertido en un libro que publiqué y que se llama El diario de un gobernador secuestrado, y que además lo voy a entregar transcrito por mí misma en una memoria como prueba de su secuestro, de su sufrimiento, de su doloroso cautiverio, de su cruel cautiverio y de la crueldad que es para cualquier ser humano el secuestro, una retención, un secuestro, una pérdida de la libertad obligado, lo que significa para ellos y a través de ellos lo que significa para sus familias. Esto queda, ya lo entregaré a la JEP y este es el diario que Guillermo, en hojas recicladas, escribió para mí durante todos los días de su doloroso secuestro. Y como él lo escribió, ¿qué es el secuestro? Guillermo escribió el día 11 de julio del 2002. Lo que constituía el secuestro, lo que es el secuestro. Me había acabado de escuchar en un mensaje, entonces dice: tus reflexiones sobre el efecto del secuestro en la familia, en el caso nuestro en Antioquia, me hacen pensar que el secuestro es como una especie de muerte de la cual es posible regresar. Solo que mi esposo no pudo regresar, porque además, en un absurdo, mal planeado y mal ejecutado operativo de rescate, fue asesinado por ellos mismos. Esta es la única diferencia. Nos da una segunda oportunidad, escribió Guillermo.
dolorosamente él no la tuvo. Y eso significa demasiado. Eso significa perder la posibilidad de crecer. En el caso nuestro, a pesar de que él y yo teníamos hijos de un hogar anterior, por ejemplo, la posibilidad de tener un hijo que nos truncó el secuestro, la posibilidad, una hija que era su sueño, la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida que formábamos los dos, que incluía una propuesta política y un proyecto de vida como lo soñamos siempre hasta que estuviéramos viejos, tal cual, hasta que estuviéramos viejos. El secuestro es tan cruel que para algunos que nos veían defender la libertad, buscar la libertad de ellos, de los secuestrados, éramos estigmatizados. Fuimos, en el caso mío concreto, estigmatizada, porque busqué siempre aplicar lo que mi esposo defendía, la filosofía de la no violencia, en el trato con quienes tenían retenido a mi esposo. A pesar de que nunca pude pues conversar con ellos. Es tan cruel el secuestro que convierte a sus víctimas, como en el caso de mi esposo, en aparentes o posibles aliados de sus propios captores. O sea, los colombianos perdimos toda la dimensión de distinguir entre un comportamiento no violento y ser aliado de quienes usan la violencia. Muchas veces Guillermo escribió en su cautiverio sobre lo que él creía que estaba causándonos a los colombianos el uso de la violencia. El secuestro es una de las peores formas de violencia. El secuestro ha sido uno de los comportamientos más crueles de quienes estaban usando la violencia supuestamente para lograr transformaciones sociales. Esa es la gran equivocación, usar la violencia para lograr transformaciones en la vida de los seres humanos. Al día siguiente de haber sido secuestrado, escribió en su diario: veo con más convicción que solo la voluntad de Dios y la no violencia pueden ayudar a que juntos construyamos un camino de reconciliación y de paz. El sufrimiento era indescriptible, el de todos, el de ellos, pero también el de nosotros, las víctimas, de sus familiares. Siempre mostró su tristeza y su preocupación por los que estábamos acá, por sus hijos, por sus padres, por sus hermanos, por mis hijos y por mí. Y esa impotencia de no poder hacer nada estando allá en el cautiverio. Pero además también el trato en algunos momentos hacía más cruel el secuestro, ¿no? Y para ellos, y por supuesto para quienes estábamos acá, como ya lo dije antes, de quienes pensaron que porque usábamos la no violencia para tratar de acercarnos a quienes los tenían retenidos,
estábamos aprobando semejante comportamiento tan cruel, que es el secuestro, tan injusto y tan inhumano. Durante ese año y 15 días, la vida se paraliza. No es posible conciliar el sueño sin dejar de pensar en qué estará viviendo la persona secuestrada. No es posible amanecer sin que el primer pensamiento, o despertar sin que el primer pensamiento sea ¿qué estará viviendo mi esposo? ¿Cómo lo estarán tratando? ¿Estará vivo o estará muerto? El secuestro tiene que acabarse en Colombia. No puede haber ningún otro colombiano que viva lo que hemos vivido las víctimas de quienes fueron secuestrados. Guillermo tenía toda una vida por delante. Guillermo era un hombre joven, 40 años cumplió en su secuestro. Guillermo era un líder. Guillermo era una persona que quería entregar, y por eso fue secuestrado precisamente, todo al servicio de que los colombianos pudiéramos resolver estos odios y estas diferencias sin que acudiéramos a la violencia y a matarnos, como lo escribió varias veces también en su diario, como por ejemplo cuando muchas veces pensó que El País escribió el día 25 de julio del 2002. El país se prepara para lanzarse a la guerra. Yo no creo en esta solución, pero no acierto a ver cómo puede darse impulso a la no violencia cuando en el verbo de todos los que hacen declaraciones está la convicción de que a la subversión solo la acaban las armas. Mi contacto breve pero ilustrativo con las FARC me hace sentir que ellos también tienen deseos de probar su fortaleza y estrategia militar. Su capacidad de hacer daño por medio de atentados es grande y verdaderamente supera, en algunos casos, la capacidad del establecimiento. La no violencia tendrá que ver con un cambio real en la actitud del pueblo frente al conflicto, frente a las injusticias y a las soluciones que los gobernantes damos a estos. El centralismo deberá cambiar, pero todo indica que, por el contrario, frente a las amenazas de la FARC se fortalezca la opción militar y esta exigirá mayor autonomía del presidente y, por consiguiente, concentración de poder en el nivel central. Escribía, como dije, el 25 de julio del 2002. Durante todo el secuestro, Guillermo fue pensando en su gobierno. Es que con el secuestro privaron a los antioqueños de una propuesta de gobierno que habían elegido, que habían escogido para ser aplicado en la solución de los problemas del departamento de Antioquia y de los antioqueños. Con el secuestro de Guillermo privaron a quienes habían sido víctimas de la violencia de encontrar la posibilidad de un camino de entendimiento y de reconciliación entre todos. Con el secuestro de Guillermo nos privaron a todos, a su familia de sangre, a sus hijos, por supuesto, a mí, su esposa, de poderlo disfrutar, de poderlo
vivir, de poderlo acompañar en la realización de todos sus sueños y de todos sus ideales. Y eso no tiene reparación. Eso no tiene reparación. Y aquí estoy sentada con el dolor intacto de haberlo perdido, con la certeza de que jamás olvidaré lo que pasó, pero con la tranquilidad de haber seguido sus palabras y su ejemplo y sus consejos y sus opiniones y sus convicciones, y haber podido perdonar a quienes lo hicieron y haber vivido 15 años sin él con un poco de tranquilidad o en paz, porque realmente, a pesar de lo terrible que significa que le hayan arrebatado a uno al ser más querido, he podido vivir muy tranquila y en paz conmigo misma, porque hice todo lo que pude para buscar su liberación, que no se dio, y porque creo que su ejemplo y su legado nos tienen que servir a los colombianos para avanzar, ahora que se nos abrió la puerta de un fin de una guerra que nos hizo tanto daño en Colombia. Durante esos 15 años, de 12 meses y medio de secuestro, me dediqué con los familiares de otros muchos secuestrados a buscar caminos para lograr su libertad. Nos dedicamos a buscar la posibilidad de un acuerdo humanitario. Hoy me pregunto yo, si el presidente de ese momento hubiera tenido voluntad de hacerlo, ¿cuántas vidas hubiéramos salvado? ¿Cuántas vidas de cuántos maravillosos colombianos hubiéramos salvado? Con Guillermo murieron 8 oficiales y suboficiales. Y Gilberto Echeverry y él. La vida de unos valiosos colombianos se perdió porque la guerra no distingue, la guerra no distingue nada. Entonces, ahora que se nos abre esa posibilidad, tenemos que, creo yo, ayudar a construirla, y eso es lo que me dejó Guillermo, nos dejó como su gran legado. Durante esos 12 meses y medio, en compañía de muchos familiares de secuestrados, buscamos distintas maneras de lograr que entre quienes los tenían secuestrados y el gobierno hubiera un acercamiento que permitiera su libertad. Como pues es muy obvio, no fue posible, y ellos quedaron allá secuestrados, pero además después fueron asesinados por ellos mismos, quienes los tenían, como dije al principio, en un intento de rescate, un fallido intento de rescate de la institucionalidad. Considero que quienes fueron los responsables del secuestro de Guillermo fueron los señores de las FARC, no hay duda. Fueron ellos los que lo secuestraron y lo tuvieron retenido, y son ellos quienes deben asumir esa responsabilidad. Y esa es una de mis solicitudes, que asuman su responsabilidad en este y en todos los casos, en todos los casos de secuestro que cometieron. Y de su asesinato, por supuesto, fueron ellos quienes dispararon contra Guillermo y contra todos los que murieron aquel famoso 5 de mayo del 2003, aquel terrible 5 de mayo del 2003, pero también declaro la
responsabilidad y la culpabilidad en parte del Estado colombiano por haber llevado a cabo un operativo mal planeado y mal ejecutado que puso en altísimo riesgo la vida de quienes estaban secuestrados, que en efecto fueron asesinados. El secuestro también interrumpió un proyecto de pareja, de hogar. Éramos un hogar, éramos una pareja que habíamos renunciado a muchas cosas para coincidir amándonos en unos propósitos y en unos ideales y en unos sueños que yo quería acompañar a Guillermo a realizar y a llevar a cabo. Hizo mucho daño a sus hijos, ellos lo expresarán. Hizo mucho daño a su madre, a sus padres y a sus hermanos. Y le hizo también mucho daño a mis hijos, que aunque no eran de él, le tenían gran aprecio y cariño. Y acabó con la posibilidad de seguir construyendo un nuevo hogar, con unos nuevos hijos y poder vivir felices como era nuestro sueño, nuestros ideales, nuestros deseos. Pues para eso nos habíamos casado y habíamos formado esa pareja, pero el secuestro en toda su crueldad y después el asesinato me lo arrebató y nos impidió poder avanzar en todo lo que nos habíamos propuesto. Yo tomé nota de algunas cositas que quería comentar sobre la situación durante el secuestro de Guillermo, que está escrito en su diario. Y aprovecho pues que está hoy aquí Biellar para contar la gran preocupación que mantuvo siempre por la leishmaniasis que tuvo que afrontar Biellar y otro de los secuestrados, y por la solicitud a gritos que hacía, porque está escrito sobre medicamentos para poder atender a Biellar. Estas cartas y este diario me llegó en 3 oportunidades y voy a referirme a eso porque quiero hablar sobre esa parte de los medicamentos. Uno de los hechos por los que fui calumniada por quienes estaban afuera y por el propio gobierno. En las primeras cartas que recibí de la Defensoría del Pueblo en diciembre del 2002 y en la primera parte de su diario, Guillermo ya mostraba la gran preocupación por los medicamentos que requerían sus compañeros de secuestro y requería a Gilberto Echeverri para mantenerse saludable. En la segunda parte del diario y las nuevas cartas que me hizo llegar a través del programa aéreo de salud del departamento de Antioquia, insistía en la necesidad y urgencia de que le enviáramos medicamentos. El programa aéreo de salud es una organización humanitaria del departamento de Antioquia que ha atendido a las comunidades más apartadas del departamento donde no llegan otra institucionalidad. Y ellos fueron los que me trajeron en varias ocasiones los mensajes que enviaba la ADFAR. Con ellos me mandó el mensaje la ADFAR o quien tenía secuestrado a Guillermo, el paisa, que no lo fuera a buscar a las malas porque no los mataba, que no nos los iba a dejar morir y que cualquier cosa, si se enfermaba, buscaría el programa aéreo de salud y además que estaban dispuestos a un intercambio 2 por 1. Esos medicamentos que angustiaban a Guillermo a través del programa aéreo de salud
y siendo una organización humanitaria pública, dependiente del departamento, que actúa con recursos del departamento y que esa es su misión, esa es su tarea, atender las comunidades más apartadas. Yo, con el mismo programa de salud, con la Secretaría de Salud, organizamos los medicamentos necesarios que Guillermo pedía en sus cartas y en su diario, que está consagrado en las pruebas que dejo, y hicimos todo para que le pudieran llegar. De eso también fui motivo de calumnia. De eso hecho humanitario fui calumniada por el gobierno de entonces, que trató de decir que yo estaba atendiendo y enviando medicamentos para los guerrilleros. ¡Qué ignorancia! Ahora Biellar y Heriberto podrán mencionar algo sobre el tema. Y por fortuna, yo creo que muy pocas víctimas como yo tenemos la tranquilidad de tener el diario escrito por la propia persona secuestrada, que nos da la tranquilidad de saber que lo que hicimos que no dejamos y que no pudimos hacer, en muchos casos estaba aquí consagrado y pedido por ellos mismos, a gritos. En varias ocasiones pude enviarles cosas a los secuestrados, a través de la Cruz Roja, a través del Programa Aéreo de Salud de Antioquia. Jamás tuve contacto personal con ningún miembro de las FARC, y sin embargo, esa es otra de las imputaciones falsas que llegaron a hacerme. Jamás fui, ojalá lo hubiera podido hacer, al campamento donde estaban secuestrados. Ojalá hubiera podido hacerlo. Me queda ese remordimiento de no haber emprendido el camino de haberlo ido a buscar. Es el único remordimiento que me queda. Y en esos envíos que hacía y del cual también participaba la familia del doctor Gilberto Echeverry, por supuesto, y la familia de sangre de Guillermo, y sabían y conocían, le enviábamos las cosas más básicas y elementales para subsistir en esas circunstancias en que estaban en la selva. Algunos útiles de aseo, algún papel para escribir, algunos medicamentos básicos y ya algunos especializados cuando recibimos las cartas en las que nos los pedían. Y eso ayudó, creo yo, o no, creo yo no, está escrito en el diario de Guillermo, a que tuvieran pues mi esposo algunas pequeñas, si se puede decir, alegrías, como cuando recibió los chocolates que tanto le gustaban, o cuando recibió el papel para escribir, porque al principio el diario estaba escrito en papel usado, que tal vez le daban allá a los señores. En esas ocasiones en que pudimos enviarle algunas cosas a su secuestro, pudimos enviarle algo de ropa básica, elemental, para poder atravesar pantanos y selvas por donde tuvieron que atravesar 21 campamentos. Escribe Guillermo en que estuvieron. Fueron movidos durante mucho tiempo, durante todo el tiempo fueron movidos, largas caminatas tuvieron que soportar de noche y de día, principalmente de noche. Y en varias caminatas de esas él expresa en su diario
lo difícil del recorrido y el riesgo tan alto en el que estuvieron sus vidas, la de él y de Gilberto Echeverri. Igualmente, durante esos 12 meses y 15 días de secuestro, tuvimos, como ya dije también antes, la posibilidad de recibir sus notas, sus comentarios, su diario y sus cartas, que ayudaron un poco a mitigar en nosotros la angustia y el sufrimiento de no saber nada de ellos. Al final del fallido operativo de rescate, el ejército colombiano me hizo entrega de un cassette que Guillermo y Gilberto habían grabado para la esposa de Gilberto por un lado y para mí por el otro. También hice entrega en la memoria de este cassette que da muestra y prueba de lo que él estaba viviendo en su propia voz y de lo que de su sufrimiento, del trato que le daban, que debo decir también en aras de ser justa y de ser honesta, que en algunos apartes del diario escribe que a pesar de las circunstancias tan crueles del secuestro, estaba siendo tratado con respeto. Y que a pesar de que la comida era tan difícil y tan poca, así hubiera una cosita, era primero para ellos. Ahora, ¿quiénes van a decir que esto es defendiendo a los señores de las FARC? Pero esto es justicia y esto es no violencia. Decir las cosas como están escritas en el diario de Guillermo. ¿Qué puedo decir más sobre la crueldad, como he dicho varias veces, del secuestro? Nos acaba una parte de la vida, nos destruye y hay que hacer esfuerzo para no dejarse acabar. Secuestro, en este caso mío, y después el asesinato de Guillermo, me quitó por un tiempo los deseos de vivir, porque estaba acabando con una parte de la vida que yo había formado, habiendo renunciado a cosas, a otras situaciones, para dedicarme a compartir mi vida con Guillermo. Y quiero decirles, señores magistrados, que yo entiendo a muchos que no han podido sanar la herida tan terrible que genera el secuestro o el asesinato de un ser querido. En este caso, pues, el mío y el de muchos colombianos. Ahora que terminé ahora en septiembre la dirección, o más bien durante un año y largo que estuve la posibilidad de ser la directora de la Unidad Nacional para las Víctimas, y que pude llegar a tantos lugares de Colombia donde el conflicto fue espantosamente cruel, pude observar a muchas víctimas que tienen vivo su rencor, y yo diría su odio. Y yo me ponía a pensar, cuando hablaba con ellas, que yo creo que eso es casi lógico y casi natural. Algunos tuvimos la suerte de poder sanar más rápido, pero hay quienes no lo han podido hacer y su corazón está pues lleno de rabia y de odio. Lo que yo creo es que tenemos que buscar
hacer el esfuerzo por sanar, porque, como me dijo una víctima que había perdonado, víctima de las FARC, de hechos dolorosísimos, yo perdoné para poder recordar sin que duela tanto. Perdonar nos da la posibilidad de vivir tranquilos, y yo diría que en paz. Perdonar nos quita un peso terrible de las espaldas, que es el que yo creo que hay muchos colombianos que todavía no se han podido quitar. Pero no hay duda que el secuestro y la guerra y el asesinato de quienes amamos nos producen de manera natural esa reacción a los seres humanos. Yo viví mucho tiempo de estigmatización. Recuerdo que a los 2 días de haber enterrado a Guillermo, vi el noticiero cuando me encuentro con una denuncia contra mí, de quien me había ayudado y me había ofrecido acompañarme a atender a Guillermo como pudiera en el secuestro, el director del Programa Aéreo de Salud de Antioquia. Yo no sabía que existía el Programa Aéreo de Salud, siendo yo la esposa del gobernador. Cuando Guillermo lo secuestraron, vino a buscarme a mi casa, mi apartamento, a ofrecerme la posibilidad de llevarle cosas, de hablar por él, de atenderlo si se llegara a enfermar. Y yo entierro a Guillermo el 5 de mayo, el 7 de mayo, y a los 2 días me encuentro con que yo era la mala. Miren ustedes lo que genera en los seres humanos la violencia, el daño que nos hace tan terrible. Y durante muchos meses casi escondiéndome, porque ahora yo era la víctima de quienes me juzgaban con una crueldad, porque había buscado todo lo posible y había hecho todo lo imposible y lo imposible por sacar a Guillermo vivo del secuestro. Porque había ido a reunirme con 9 congresistas de los Estados Unidos, porque había ido a Cuba a tratar de hablar con Fidel Castro, que era un canal para llegar a las FARC, porque había hecho marchas. Algún prestigioso periodista y escritor colombiano, Bayuno, escribió una columna diciéndome que me fuera a la casa más bien a rezar y dejara de hacer marchas pidiendo la libertad de los secuestrados. Miren lo que genera la violencia, miren el daño que hace, no solo en quienes la hemos vivido, sino en los demás. Es cruel lo que hemos vivido en Colombia. Por eso hoy me reitero en que lo mejor que nos puede pasar a los colombianos es que la guerra se acabe. Venga de donde venga. Lo mejor que nos puede pasar es que la guerra termine, porque la guerra no distingue color, raza, ni credo. La guerra hace solo daño y causa dolor y sufrimiento. Y nosotros fuimos víctimas de esa guerra injusta, innecesaria, inútil, que vivimos los colombianos durante tantos años. ¿Cuántos colombianos nos quitó la guerra? Entre esos, mi esposo Guillermo Gaviria y el doctor Gilberto Echeverri, y 8 oficiales y suboficiales que murieron con ellos, que sus vidas eran tan valiosas como las de Guillermo y Gilberto. El daño que nos causaron los señores de las FARC y los otros señores del otro grupo guerrillero y los otros señores del paramilitarismo, con todo lo que le han causado a los colombianos, ha sido muy grande. No solo estos, de los cuales yo soy víctima, porque los actos de barbarie y de violencia
que hicieron fueron muchos y muy crueles. Hay que recorrer, señores magistrados, el país, escuchar a las víctimas. Y esta es una gran oportunidad que tenemos las víctimas y yo la valoro inmensamente. Pero además, óiganme esto otro que voy a contar. En la búsqueda de la reconciliación y acompañando y poniendo en práctica el legado de Guillermo, acompañé todo el proceso de paz con las FARC. Y eso me significó prácticamente perder a mi familia política. Porque la guerra nos divide, porque la guerra acaba con familias, porque la violencia nos ha dividido entre buenos y malos, porque la violencia nos ha dividido entre quienes queremos la posibilidad de vivir en paz, de una manera por las buenas, como dicen los muchachos, y otros que quieren que sigamos en la guerra. Entonces, las víctimas, además de todo lo que nos significa haber perdido a un ser querido, o haber estado secuestrado en el caso de los que estuvieron secuestrados, de todo el dolor y el daño que nos causa y la pérdida de esa vida que teníamos derecho a vivir y además el daño de perder la posibilidad de construir, de seguir construyendo unos hogares y unas familias y unos proyectos y ponerle al servicio del país todos sus propósitos, también nos destruye entre todos, nos hace daño con los demás. ¿Y cuántos amigos no perdemos? ¿Y cuántos nos escucharán y dirán, esas son amigas de quienes usan de los grupos al margen de la ley, porque defendemos el derecho a vivir en paz y a resolver el conflicto en Colombia por la vía negociada, por la vía del conflicto, de la negociación y de la reconciliación. ¿Qué más puedo decir yo de esos meses y de estos años? Que por fortuna algunos tenemos un temperamento que nos ayuda, y entonces somos de temperamento alegres, en el caso mío, y Dios nos va dando y la vida nos va dando otras posibilidades y otras circunstancias para poder tener el deseo de vivir, porque les cuento que uno pierde el deseo de vivir y el deseo de luchar. Pero finalmente, para los que somos creyentes, Dios y la vida nos da otras posibilidades. Por ejemplo, la de disfrutar, como en mi caso, de unos maravillosos nietos que me permiten reír y jugar y pensar que la vida, que tenemos que luchar y salir adelante porque esos niños merecen un país distinto al que nos tocó vivir a quienes padecimos la crueldad de la violencia y de la guerra. Guerra que vino de todos lados, de los grupos al margen de la ley, pero también del Estado colombiano, que se equivocó, como en el caso mío, en un operativo de rescate que puso en alto riesgo, hasta al punto de ser asesinado, la vida de Guillermo. Yo tenía algunos apartes que quería leer. Oigan lo que escribió Guillermo
cuando empezó a leer la Divina Comedia. Ayer comencé, escribe Guillermo, el día 8 de febrero del 2003. Dentro de las veces que le pudimos enviar cosas, también les enviáramos libros para que pudieran leer. Y uno de los libros que yo le envié fue el de la Divina Comedia. Y escribe: ayer comencé la Divina Comedia. Oigan esto, honorables magistrados. Ya acompañé al poeta y a Virgilio a través del infierno. Y ahora estamos entrando al purgatorio. Está escrito lo que es el secuestro para ellos, lo que fue el secuestro, el infierno. Ahí está escrito por Guillermo. El 9 de febrero del 2003 escribe: ojalá pudiéramos lograr que nos escucharan y nos permitieran jugar un papel útil, pero por lo pronto, aunque continuaremos intentando, no vemos señales de apertura. Se refiere, por supuesto, a las FARC, a quienes le habían pedido conversar. Y hay unos hechos que en medio del dolor y de la crueldad del secuestro generan esperanza. Guillermo siempre aplicó la no violencia durante el secuestro. En este diario no hay una sola palabra ni una expresión violenta de rabia, ni odio, ni de resentimiento contra nadie y ni siquiera contra los que lo tenían secuestrado. Y al contrario, se dedicó a enseñar la no violencia, buscó que los de las FARC lo escucharan, buscó que pudiera hablar con ellos sobre no violencia, circunstancia que fue imposible. Enseñó inglés a sus compañeros de secuestro, los muy queridos oficiales y suboficiales, a algunos. Está escrito pues aquí en su diario. Ahora ellos nos dirán si aprendieron inglés o no aprendieron, Biellar y Aranguren, porque ustedes se imaginan, como hablábamos ahorita con ellos, con los dos sargentos vivos, la convivencia en 16 metros cuadrados, que podría ser el campamento donde convivían 12 secuestrados. ¿Cómo pudo haber sido esa convivencia? Pero también hay otras cosas, como, y yo quiero aquí hacer mención, voy a hacer mención a una persona, a Ervin Hoyos. Qué gran posibilidad que nos dio a los familiares de los secuestrados, o mejor, a los secuestrados, de escuchar a sus familias a través del programa Las Voces del Secuestro. Ese era el canal de comunicación que tuvimos las familias con nuestros secuestrados, o ellos tenían la posibilidad de escucharnos, y a través de otros programas de 2 cadenas radiales aquí en Colombia. Y lo que significaban nuestros mensajes para ellos era la vida. Era la vida. Algunos días, hasta cuando yo no tenía claridad si él me escuchaba o no me escuchaba, yo dejaba de enviarle mensajes. Y está en el diario escrito el daño o la tristeza tan profunda que él sentía de no escucharnos. Supongo que a todos los secuestrados, por supuesto, les pasaba lo mismo. ¿Cómo imaginar el dolor tan terrible de quienes estuvieron tantos años secuestrados?
tantos años secuestrados. Sin embargo, voy a decir algo que suena muy cruel y egoísta, tal vez, pero sincero. Guillermo era un hombre lleno de vida. Guillermo era un hombre que no se achicaba ante la adversidad. Guillermo era un hombre emprendedor, entusiasta, comprometido. Hubiera durado, hubiera sido capaz de resistir esa crueldad hasta que lo hubiéramos sacado vivo. Pero un absurdo operativo de rescate hizo que fuera asesinado por quienes lo tenían secuestrado. Ese es otro de los grandes dolores míos, de ver que una persona tan llena de vida, con tantos deseos de vivir, con tantos deseos de servir, con tantos deseos de hacer por esta patria y por su tierra que tanto amaba, Antioquia, hubiera perdido la vida en tan crueles circunstancias. Ese es uno de los grandes dolores que me acompañarán toda la vida, de lo que nos privaron, de quién nos privaron, de un ser tan grande, de un verdadero líder y de un hombre que quería ayudarnos a encontrar otros caminos distintos al de seguirnos asesinando. Yo quiero ya finalmente, señora magistrada, decir, ¿qué le pido a las FARC? Le pido, perdón para mí no, ya me lo han expresado, pero además yo le quiero decir una cosa. El día que enterré a mi esposo, en las exequias, les ofrecí el perdón a quienes lo asesinaron. Yo no sé si ellos se enteraron, pero yo descansé y yo he podido vivir tranquila. Y ellos después, debo decir que me pidieron perdón. Pero yo quiero que ellos le pidan perdón sincero a los colombianos, a esas víctimas tan olvidadas de tantos rincones de Colombia, que de verdad vayan allá, sin poner por delante lo que haya podido hacer el Estado, de equivocado o no, sin alegar que hicieron algo porque tenían que hacerlo porque el Estado lo hacía, no, que sea un perdón sincero a todas las víctimas, a las que más puedan. Ese es lo que yo les pido. Después, por supuesto, de que reconozcan su responsabilidad, que reconozcan su responsabilidad en el secuestro y asesinato de mi esposo y en el de tantos otros colombianos, y que digan la verdad, que nos cuenten la verdad. Tal vez no a mí, porque yo la tengo clara, yo tengo la verdad, pero a todas las demás víctimas. Tal vez a mí me tendrían que decir, ¿por qué lo hicieron? ¿Qué los motivó a hacerlo? ¿Qué daño les estaba causando Guillermo para que lo secuestraran y después lo asesinaran? Si él era más útil a Colombia vivo y a la causa de los más necesitados, que son los que supuestamente defendía las FARC. Y además quiero pedirle a las FARC algo muy especial. Si a Guillermo lo secuestraron y lo asesinaron defendiendo la filosofía de la no violencia, yo quiero que las FARC, o por lo menos los 31 jefes de ese grupo guerrillero ya hoy, que forman parte de un partido político, se sometan a un entrenamiento en no violencia, con un entrenador mundial
en no violencia que permitan que la JEP o el gobierno o en el proceso de reincorporación mismo, el gobierno busque a unos entrenadores importantes, puede ser el mismo Bernard Lafayette, como dije antes, estratega de Martin Luther King, el doctor Luis Javier Botero, colombiano, entrenador mundial en no violencia, y se sometan a un entrenamiento en no violencia completo. Que no sea solo dejar las armas, ponerle fin al conflicto, sino entrenarse en una nueva forma, en una nueva filosofía de vida que les permita, si es sincera su compromiso, volver a la vida civil en las mejores condiciones. Y finalmente, les pido cumplir el acuerdo de paz suscrito con el gobierno del doctor Juan Manuel Santos Calderón y que yo espero que el gobierno del presidente Duque también pueda cumplir. Muchas gracias, señora Yolanda Pinto. En este momento, y de acuerdo a la legislación que he citado con anterioridad, le pregunto a mis colegas si tienen alguna pregunta de ampliación del informe. La magistrada Nadia Esta Enríquez. Señora Yolanda, muchas gracias por su testimonio, su fortaleza, todos estos deseos también y este trabajo que tiene alrededor de la no violencia, también en compañía de su esposo y que continúa usted. Con el fin de hacer una ampliación del informe mixto, la parte oral del informe mixto que usted acaba de presentar, habrá otras circunstancias que están claramente presentadas por usted como parte del informe escrito, lo cual tiene que ver con las condiciones específicas del secuestro descritas directamente por su esposo. Quisiera, hasta donde usted recuerda y conoce, y teniendo en cuenta el contexto en el que se da este secuestro, si pudiera usted ampliarnos algo sobre el tema de los diálogos regionales de paz que se estaban dando en ese momento, sobre el tema de los diálogos regionales de paz. En Antioquia. Sí, en Antioquia. Esa es una. Y la segunda pregunta, las dos de una vez, ¿cierto? Sí, la segunda pregunta tiene que ver con el tema de la salud y el tema humanitario que usted también gestionó, impulsó y trabajó. La ampliación del informe tiene que ver con esta empresa que usted dice no conocía a pesar de que su esposo era gobernador, Aerosalud. No, ya, te lo explico. Sí, tal vez entendí mal y entonces ya. Tal vez en ese sentido. Y pues, viendo su reacción, en ese caso, la otra empresa que usted señala, si nos ubica más claramente la razón social, la personería jurídica, nombres de las personas con quien usted se contactó, cómo fue a través de quién usted pudo enviar chocolates, libros, es decir, cómo fue ese trámite de contacto directo que tuvo a través de esta agencia o empresa y un poco caracterizarnos mejor como persona jurídica y como personas individuales con quien usted se contactó y los mecanismos de comunicación establecidos. Son esas dos preguntas que en aras de ampliar pues su informe oral. Muchas gracias. Con mucho gusto, honorable magistrada. De los diálogos regionales de paz, recuerdo claramente que Guillermo no estaban todavía autorizados por el gobierno de entonces, que era el gobierno del presidente Pastrana, y él no estaba llevando adelante diálogos regionales de paz. Él programó esa marcha con la idea de conversar solamente con los actores o con los miembros del frente, del grupo guerrillero que pertenecía al Frente 34, que lideraba Isaías Trujillo, efectivamente era Isaías Trujillo, y el señor El Paisa, que habían sido quienes habían atacado de manera más cruel a ese sector del departamento, a todo el occidente antioqueño y concretamente al municipio de Caicedo. De diálogos regionales no estaba haciendo parte
el gobernador de Antioquia en ese momento, que era mi esposo. El programa aéreo de salud, tal vez excúseme que no me supe expresar bien o explicar bien, señora magistrada. El programa aéreo de salud es una misión humanitaria que depende de la Secretaría de Salud del Departamento de Antioquia, de la Gobernación de Antioquia. No es una entidad ni es una institución aparte, es un grupo de médico dirigido por el doctor, no sé si todavía esté, yo hace muchos años que no sé, Alejandro, ya me trataré de acordar, pero como le digo, depende del departamento, depende de la secretaría, maneja un helicóptero, una avioneta, un helicóptero, y trabaja de la mano de la Cruz Roja y de la Gobernación fundamentalmente. Creo que es Alejandro Arango. Alejandro Arango es el coordinador, o era el coordinador en ese momento del programa. Maneja enfermeras. Es una misión humanitaria, yo diría que es de inmenso valor. O sea, presta un servicio y no es nueva, es anterior al gobierno, por supuesto, de Guillermo. Entiendo que fue creado en el gobierno de Álvaro Uribe, siendo gobernador de Antioquia, cuando el doctor Uribe era gobernador de Antioquia. Esta misión humanitaria se desplaza me explicaba en esa época el doctor Arango, como 70 y algo de lugares de Antioquia a los que no llega transporte terrestre, a atender a las comunidades. Pero atendiendo a esas comunidades ha tenido que atender, supongo, a todos los actores de cualquier grupo ilegal, y él me explicaba, siempre y cuando no estén con ropa de combate, pues, ilegales, ¿no? Sino como ciudadanos. Ese grupo médico, esa misión humanitaria, fue la que me ofreció la posibilidad de hacerle llegar algunas cosas a Guillermo. Llegaron a mi apartamento días después de haber sido secuestrado Guillermo, con el secretario de entonces de salud de entonces, a ofrecerme esa posibilidad. Como llevábamos un año apenas en la gobernación, yo la verdad no había tenido tanta claridad de que existía esa misión médica. El departamento de Antioquia tiene helicóptero y son unas circunstancias en las que el gobernador se mueve muy bien, y yo usaba con mi esposo, pues lo acompañaba a todo, pero no tenía claridad, y ellos fueron los que primero me ofrecieron la posibilidad de llevarle algunas cosas a Guillermo. También la Cruz Roja, que entraba a esos lugares, y con ellos también pude enviarle algunas cosas. Y quienes me trajeron a mí cosas, o sea, las cartas y la parte del diario, fue la Defensora del Pueblo de ese entonces y el Programa Aéreo de Salud. Me entregó en otra ocasión unas cartas que me habían enviado los señores de las FARC. Y la otra parte del diario y otras cartas me las entregó el Ejército y el cassette después del operativo en el que murió mi esposo. Muchas gracias. El magistrado Oscar Parra tiene una pregunta, le ruego brevedad porque faltan los dos sobrevivientes. Realmente era solamente un comentario de agradecimiento por su informe ante esta sala, pero en particular por su contribución a la forma como la sala de reconocimiento tiene que pensarse en la forma más creativa posible estos escenarios para construir estas sanciones propias. El hecho que usted nos precise, por lo menos en esta fase inicial, preliminar, algunas propuestas iniciales de lo que usted considera es algo muy importante para la Jurisdicción Especial para la Paz, y por eso quería agradecerle esa contribución. Muchas gracias. Finalmente, señora magistrada, permítame entregar
una de las pruebas de supervivencia que me hicieron llegar, lo entrego en el mismo cassette, se llamaba en esa época, o VH, no sé qué, que me hicieron llegar a través de un canal de televisión. Y un documental que hizo, que hicieron un importante, pues nada menos y nada menos que Víctor Gaviria, sobre lo que fue la marcha de Guillermo, en la que fue secuestrado. Está traducida al inglés. Y, como ya dije, entregué en la memoria el cassette, las voces de Guillermo que quedaron grabadas en este cassette. Muchísimas gracias, señora Yolanda Pinto. Esta sala quiere agradecerle su participación en este proceso, su presencia en este escenario. Nos ayuda a entender el legado de su esposo, el gobernador Guillermo Gaviria Correa, a través de sus palabras. Nos ayuda a entender su propuesta de la no violencia, un aprendizaje de Gandhi y de Martin Luther King. Entendemos que su presencia en este escenario es una forma de prolongar su compromiso con los proyectos de Guillermo Gaviria y con lo que usted, a través de su lucha y persistencia, ha logrado mantener y tener, como usted dice, la tranquilidad de haber seguido su ejemplo, como lo ha expresado, incluso con el dolor que sufrió con su pérdida y el fardo adicional de la estigmatización posterior. Le agradecemos mucho. En este momento la sala toma un receso breve de 5 minutos y seguimos escuchando el relato de los 2 oficiales que sobrevivieron. Gracias.